La iglesia nació con una misión. Jesús instituyó la iglesia con una misión. Porque Él tiene planes, el Señor tiene planes. Eso dice el profeta. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal. Para darnos un futuro y una esperanza. Tenemos una esperanza gloriosa. Preparados para su venida. Es el título del mensaje esta mañana. Mateo 24 es una descripción profética que anuncia los acontecimientos que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. Y esos eventos deben despertar los sentidos y colocar nuestra atención en cada uno de ellos, porque anuncian la venida del Señor y nos dice que está pronto a las puertas. Amén. Mateo 24, 30 al 33 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, después de todos los eventos que presenta Mateo 24, dice, y las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso, dice la Biblia, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanos, la venida del Señor Jesús está cerca, ¿sí o no? ¿Cuántos queremos que Jesús ya vuelva? Y va a volver, hermanos. Estemos listos o no, cumplamos la misión nosotros de manera personal o no, el Señor va a volver. Porque así lo dice su palabra, así lo hemos creído, así lo hemos aceptado, así lo hemos anunciado. Pero tengo una pregunta para desarrollar esta hora. ¿Cuáles son las condiciones del mundo? Escuche bien. ¿Cuáles son las condiciones del mundo y de la iglesia antes de la segunda venida de Jesús? ¿Cuáles son las condiciones del mundo? ¿Cómo está viviendo el mundo hoy? ¿Cómo está viviendo la iglesia antes que Jesús aparezca? Analicemos, hermanos, estos dos escenarios en los pocos minutos que me quedan a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Vamos a ver el primer escenario. El primer escenario es el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Y vean la descripción del mundo cómo está viviendo hoy. Dice la palabra del Señor. Pero como en los días de ¿qué? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, la gente hacían por lo menos tres cosas. Número uno, estaban, ¿qué dice? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre al final de la historia de este mundo. Miren la descripción del mundo, el escenario del mundo antes de la venida del Señor Jesús. Para poder entender un poco los días finales de la historia, como lo presenta el evangelista Mateo, solamente tenemos que ir al Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 6, versículo 5 y luego del versículo 11 y 12. Y dice lo siguiente:
vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo, ¿qué cosa? Hacer el mal. La tierra se corrompió delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hay un paralelo, hermanos, entre los días previos al diluvio y los días previos a la venida del Señor Jesús en el mundo. ¿Ok? Hay un paralelo. Ahora, la Biblia dice que los antediluvianos comían, bebían, se casaban y dándose en casamiento. O sea, ¿qué representa eso? ¿Es malo comer? Bueno, todavía nosotros aquí en Interamérica no nos morimos por falta de comida. Estamos muriendo por comer. Y ahí está el problema. La Biblia dice que nuestro cuerpo, ¿qué cosa es? Pero lo estamos, ¿qué? Destruyendo. Los antediluvianos, hermanos, habían hecho del apetito una depravación total. Y hoy no es la excepción, hermanos. Estamos hablando del escenario allá afuera. Aquí, adentro de la iglesia, un momento. Pero como que ya nosotros nos cuidamos un poquito, ¿no? Ha cambiado la alimentación, ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas, porque es lo que hace el Evangelio. Ahora, dice, comían y bebían. ¿Es malo beber? Bueno, depende qué beba, ¿no? Como me dijo un hermano pastor, depende de la marca, ¿verdad? Bueno, mata igual. La bebida, hermanos, dicen los estudiosos que es el enemigo número 1 del ser humano. Peor que todas las drogas. Ahora, dice, también se casaban. Ahora, ¿es malo casarse? Pues depende con quién, ¿no? Depende con quién. Miren, en el mundo secular, hermanos, hablar de matrimonio hoy en día, hay que ser específico de qué está hablando. Con este asunto, hermanos, de la igualdad de géneros y muchas otras cosas, el mundo ha tomado un rumbo totalmente diferente. Matrimonio entre personas del mismo sexo, y es lo que había, y esto va en aumento, hermanos, todos los días. Las leyes del país, estados en el país y en el resto del mundo, se ha aceptado este asunto y va en crecimiento. El matrimonio entre personas del mismo sexo. Y es justamente lo que pasaba antes del diluvio. Dice, también se casaban y se daban en casamiento. Estas cosas habían perdido el rumbo. Había sido desvirtuado totalmente el concepto de familia y de matrimonio. Y eso está pasando hoy en la sociedad en que vivimos. En ese mundo, en ese espacio, hermano, están creciendo nuestros hijos. En ese espacio están naciendo hoy los bebés, los adolescentes están creciendo en ese espacio también. Y los que hemos vivido un poquito más y más allá, como que nos asusta, nos alarma. Y hay razón. ¿Por qué? Porque se ha desviado el camino del mundo. La tierra estaba corrompida. Los designios de los pensamientos se habían depravado tanto. Dice el término que determina la conducta del mundo antediluviano. La maldad era mucha en la tierra. Difícilmente, escuchen esta descripción, podría el lenguaje humano presentar un cuadro más vívido de la depravación humana. Estaban corrompidos hasta la médula.
Sus mismos pensamientos estaban compenetrados del mal. No quedaba nada bueno en los hombres, en los seres humanos. Todo designio de los pensamientos viene del verbo yetzer, que significa invención o formación, y se deriva del verbo yetzar, que significa inventar, formar. Estos pensamientos eran producto de un corazón malo. En otras palabras, hermanos, los seres humanos cada día inventaban cosas nuevas para hacer el mal. ¿Qué pasa hoy en la sociedad que estamos viviendo? Todos los días, usted entra en las redes sociales, hay inventos de nuevos de cómo extorsionar a la gente, de cómo robar a la gente, de cómo engañar a la gente, qué hacer. Estamos llegando, hermanos, al límite que Mateo 24 dice. También dice que era de continuo, literalmente, cada día, todo el día. El texto de Mateo dice que hacían tres cosas que ya vimos: comían, bebían, se casaban. Ahora, miren lo que dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas en la página 79. Dice: solo procuraba satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas del placer y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Adoraban la naturaleza en lugar de adorar al Dios de la naturaleza. Glorificaban el ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Escuchen la siguiente declaración en la página 79. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación. Y como consecuencia, se degradaban más y más. No respetaban el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando los animales, y el consumo de la carne como alimento los volvían aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana como sorprendente indiferencia. Con sorprendente indiferencia. Ahora, esta es la descripción de los antediluvianos. Pero ¿no les parece que estamos describiendo el siglo en que estamos viviendo? La violencia, el robo, la depravación de los valores, la pérdida de las familias, la pérdida de los hijos, los valores se han perdido de manera total. Los días previos a la venida del Señor Jesús, hermanos, el mundo estará más corrompido que nunca. Antes de la venida del Señor, hermanos, el mundo habrá llegado a su límite de la maldad. Y entonces la iglesia del Señor, hermanos, ¿qué está haciendo en este momento? Ese es el escenario de afuera. Vamos al segundo escenario, que es ¿qué cosa? La iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Mateo capítulo 25, es la conclusión del capítulo 24. Ahí encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Escuchen lo que dice. Entonces, esa palabra entonces dice, entonces, después de las señales, después del escenario que el mundo está viviendo, entonces la iglesia, el reino de los cielos es la iglesia del Señor aquí, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ¿qué cosa hicieron? Salieron a recibir al esposo, pero 5 de ellas eran ¿qué cosa? Prudentes, y 5 insensatas. Las prudentes, ¿qué hicieron? Tomaron consigo ¿qué? Sus lámparas, llenaron de aceite, pero también llenaron ¿qué cosa? Un recipiente de reserva. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Y a la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? ¿Por qué a la medianoche?
La medianoche aquí es un término simbólico. La medianoche, hermanos, es el momento oscuro de la historia del mundo. La medianoche es cuando ha llegado al límite la maldad de los seres humanos, del mundo. Y a la medianoche, dice, se oye un clamor. Un clamor. Allí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. ¿Pero qué pasó? Mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron a las bodas. ¿Y qué pasó con la puerta? Y cuando vinieron dijeron, Señor, ábrenos. La puerta se había cerrado. Y entonces contesta el novio desde adentro, de cierto os digo, ¿qué pasó? No los conozco. La misma escena de los antediluvianos, hermanos, cuando se cerró el arca. Ahora, las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes. Es claro, hermanos, que las 10 vírgenes representan a los creyentes de la iglesia del Señor antes de la segunda venida. Las 10 vírgenes representan a la iglesia, no representa un grupo prudente a la iglesia y el otro grupo insensato al mundo, no. Representa a los creyentes de la iglesia del Señor antes de la segunda venida. La lámpara representa, hermanos, la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámparas es a mis pies, ¿qué cosa? Y lumbrera mi camino. El aceite representa el Espíritu Santo. Las 5 vírgenes insensatas, hermanos, no son hipócritas, son insensatas porque no se han entregado a la obra del Espíritu. Son oidoras, representado por la tierra pedregosa. Las vírgenes insensatas, hermanos, estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, estaban viviendo el momento correcto de la historia. Tenían el instrumento correcto, tenían las lámparas, tenían el aceite a su mano. Estaban esperando al novio correcto, estaban esperando la fiesta correcta. Pero ¿saben qué? Se quedaron fuera. ¿Saben, hermanos? Hay un sector de la iglesia que está en el lugar correcto, adorando en el día correcto, sirviendo al Dios correcto, esperando al Dios correcto, hermanos. Está en el momento preciso de la historia. Pero hay algo, hermanos. Cuando se cierre la puerta de la gracia en el cielo, cuando el juicio investigador termine, este grupo quedará fuera. Pero pasaron la vida, ¿en dónde? En la iglesia. Dentro de la iglesia. Cumpliendo ritos y ceremonias. Participando de las actividades de la iglesia. Pero sus lámparas estaban, ¿qué? Vacías. Cuando quisieron encenderlas, ¿qué pasó? No encendió. Las vírgenes prudentes representan a aquellos cristianos que comprenden, aprecian, reciben el beneficio del ministerio del Espíritu Santo. Representa aquel grupo que está preocupado no solamente por la vida espiritual personal, sino de los que están cerca de él, de ella. Representa aquel grupo que comparte el evangelio que ha recibido y diciéndole al mundo que Jesús viene pronto. Ahora, la pregunta es, ¿a cuál grupo tú perteneces? ¿Al grupo de las insensatas?
al grupo de las prudentes. Dos escenarios: el escenario del mundo y el escenario de la iglesia. Pero el escenario de la iglesia, hermanos, a veces no es tan alentador. Ahora, escuchen lo siguiente: las condiciones de los antediluvianos y la iglesia del Señor previo a la venida del Señor Jesús. Hagamos un paralelismo de estas dos cosas. Los antediluvianos, miren lo que hacían los antediluvianos. Dice la Biblia que comían, ¿ok? Comían, bebían y se casaban. La iglesia del Señor cuida su estilo de vida. Eso está perfecto. Los antediluvianos, el mundo estaba lleno de violencia. La iglesia del Señor es una iglesia pacífica. Los antediluvianos transgredían los principios de la ley de Dios. La iglesia del Señor respeta y pone en alto los mandamientos del Señor. Los antediluvianos basaban su alimentación en la carne. La iglesia del Señor basa su alimentación en los principios de salud que Dios ha establecido. Los antediluvianos adoraban la naturaleza. La iglesia del Señor adora al Dios de la naturaleza. Los antediluvianos sacaron a Dios de su corazón, de su mente. La iglesia del Señor abre su corazón al Señor eterno. Eso está correcto, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el problema entonces? Aquí está. El problema está que los antediluvianos, hermanos, ignoraron el anuncio del diluvio. La iglesia del Señor, hermanos, ignora las advertencias del pronto regreso del Señor Jesús. Hemos caído en un confort espiritual. Y estamos contentos de ser adventistas del séptimo día, ¿verdad? De otra manera no estuviéramos aquí. Pero nos hemos conformado con creer. Nos hemos conformado, hermanos, con una vida religiosa. El Señor no quiere eso. Quiere cristianos activos, cristianos vivos, fervientes, preocupados por el cumplimiento de la misión, preocupados por el hambriento, preocupados por el desnudo, preocupados por el mundo que perece, hermanos, por falta de orientación espiritual, preocupados, hermanos, por la gente que vive a nuestro alrededor. El Señor quiere que nuestra prioridad, hermanos, sea la gente que no conoce al Señor. Porque Jesús viene pronto y cuando nosotros compartimos el evangelio con alguien, de manera implícita le estamos diciendo al mundo: yo estoy preocupado por mi salvación, pero me está preocupando también, ¿qué cosa? Tu salvación, porque Jesús, ¿qué cosa? Viene pronto. Los antediluvianos, hermanos, estaban cegados por el pecado. Los ojos de la iglesia, hermanos, están cegados por la indiferencia, escúcheme bien, y la apatía espiritual. Hermanos queridos, la indiferencia y la apatía espiritual ha llenado la vida de muchas iglesias, ¿saben? Necesitamos ser una iglesia como más ferviente, más amigable, una iglesia sencilla, una iglesia donde Dios pueda obrar a través del corazón de los miembros de la iglesia. Una ocasión, fui de vacaciones a algún lugar y el sábado por la mañana vamos a buscar una iglesia y buscamos una iglesia.
Y fuimos a una iglesia bonita, un templo bonito, una iglesia grande. Hermanos queridos, déjenme decir una cosa. Entramos, nadie se percató que entramos. Yo fui sin saco y sin corbata, andaba de vacaciones, así que si llegaba de corbata, pues iban a decir, es pastor, ¿no? A lo mejor le vamos a preguntar. Hermanos, salimos, nadie nos saludó. ¿Cómo necesitamos ser una iglesia qué? ¿Más qué? Ferviente, más amigable, más empática. Una iglesia, hermanos, donde la gente que llega por vez primera dice, allí hay calor espiritual, allí abrazamos a la gente, allí nos aprecia la gente, allí quiero volver, porque es una gente que ama a Dios, transmite el amor de Dios. Hermanos, la apatía espiritual y la indiferencia espiritual está llevando a la muerte de muchos miembros de la iglesia. Los antediluvianos negaron la existencia de Dios. La iglesia del Señor, hermano, cree en Dios, pero ¿saben una cosa? Ha dejado la comunión diaria. Los antediluvianos sacaron a Dios de su corazón. Nosotros creemos en el Señor, pero se ha olvidado la comunión diaria. Se ha olvidado la vida de oración. Se ha olvidado la vida del estudio de la Biblia. Se ha olvidado, hermano, de compartir el evangelio. Se ha olvidado de servir. La única manera de mantenernos firmes, fieles, fervientes, es orando, es leyendo la palabra de Dios, es compartiendo el evangelio y es sirviendo a la iglesia. ¿Cuáles son las similitudes ahora? Hermanos, las similitudes son: vino el diluvio de manera inminente. Jesús va a volver de manera inminente. No hay tiempo que posponer. Los antediluvianos, hermanos, se perdieron, se dieron cuenta que estaban perdidos 7 días después que se cerró el arca. Cuando comenzó a llover, corrieron al arca, tocaron, dijeron: Noé, tú tienes razón, ábrenos, Noé, ahora sí creemos en ti. Saben, hermanos, muchos adventistas se darán cuenta de su tragedia cuando suene la trompeta y resuciten a la segunda resurrección para enfrentar el juicio divino. Muchos se darán cuenta que están perdidos cuando Jesús, ¿qué cosa? Aparezca. Cuando la puerta de las gracias se cierre, hermanos. Lo que le pasó a las 5 vírgenes insensatas. Los antediluvianos, hermanos, quedaron fuera del arca. Noé, en tiempos del diluvio, quedó dentro del arca y se salvó. Hermanos, la puerta de la gracia se cerrará muy pronto y ya no habrá perdón de pecados. No habrá quien predique, no habrá quien bautice, no habrá quien dé la fe de Jesús. El tiempo de la gracia se habrá terminado. Por eso, hermanos, el tiempo es ¿cuándo? Ahora. El tiempo es hoy. Hoy es el tiempo de compartir. Hoy es el tiempo de conversión. Hoy es el tiempo de tomar decisiones en favor del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Y queremos quedar dentro de la puerta de la gracia. Cuando la puerta se cierre, hermanos, que nuestras lámparas estén encendidas. Es hora de que cada creyente, hermanos, analice su vida cristiana. El momento de cerrar la puerta del arca representa el fin de las oportunidades de salvación. Dice la sierva de Dios: se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para rodear la puerta del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban dentro fue puesta en su sitio
por manos invisibles. Hermanos, muy pronto la puerta de la gracia se va a cerrar también por la mano poderosa de Dios. Noé quedó dentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios la podía abrir. Termino con esta cita. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la gracia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrendará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Hermanos, dos escenarios. El escenario del mundo no es nada atractivo. El escenario de la iglesia a veces no es halagador, pero saben una cosa, tenemos la oportunidad hoy de poder rectificar nuestro camino y decirle al Señor, Señor, he sido un cristiano solamente nominal, he sido un cristiano solamente que me he dedicado a cumplir ritos y ceremonias, soy un cristiano que en mi vida cuando salgo me olvido del fervor espiritual, he dejado de servir, Señor. Ya a veces no me causa ninguna satisfacción. Pero Señor, hoy quiero rectificar mi vida contigo. Yo quiero hacer un llamado esta mañana. Todos aquellos que no son bautizados y quieres decirle al Señor hoy, Señor, yo pronto quiero arreglar mi vida contigo. Debo entregarte mi corazón. Yo no quiero estar en el escenario del mundo, pero tampoco quiero ser un cristiano indiferente, espiritual, sino quiero ser un cristiano ferviente. ¿Quieres venir hoy? Quiero orar por ti. Todos los que no son bautizados, ven, quiero orar por ti. Muchas gracias, mi hija. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Vengan, ya están de pie. Sal de tu lugar, ven aquí, quiero orar por ti esta hora. Pronto vamos a tener otro bautismo. Gracias. Ahí viene, ahí viene. ¿Alguien más? ¿Dónde están los que levantaron la mano hace rato? Es tu hijo, es tu esposo, es tu esposa. Ponle la mano en el hombro y dile, vamos, te acompaño, voy contigo. Suban, por favor. Ven aquí. Gracias, Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más está en su lugar? ¿Alguien nos está visitando por vez primera? Ven aquí, entrégale tu corazón al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ven aquí. ¿Quieres ser parte del grupo de las 5 vírgenes prudentes? Ábrele tu corazón al Señor esta hora. ¿Hay alguien más? Ven aquí. Tómalo de la mano. Estás al lado de ella, de él. Tráelo. Dile, vamos, te acompaño. ¿No hay nadie más? El siguiente llamado es para los miembros de la iglesia. Quieren decir, Señor, hoy quiero consagrar mi vida a ti. Quiero ser un cristiano ferviente, un cristiano que esté preparándome todos los días. Quiero hacer un voto de consagración hoy contigo, Señor. Ven aquí. Sal de tu lugar. Te voy a esperar aquí. Ven aquí. Miembros de iglesia, ¿quieres consagrar tu vida al Señor hoy? Y vivamos una vida cerca del Señor. Trae tus hijos. Dile, vamos. Baje con su Biblia de una vez. Ya no suba. Venga. Vamos a terminar esta mañana consagrando nuestra vida al Señor. Hoy están los jóvenes. Vengan delante del Señor. ¿Alguien más? Vengan, hermanos. Traigan a la esposa. Traigan al esposo. Has dejado tu vida devocional.
Necesitas mejorar tu vida devocional, tu vida de oración. Dile: Señor, quiero encontrar a una persona para compartir el evangelio. Ponlo delante de mí. ¿Quieres un líder de grupo pequeño, ferviente, para motivar a tus miembros de tu grupo? Ven, vamos a consagrar nuestra vida al Señor en esta hora. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir? Arriba. Vengan, hermanos, bajen. Vengan, lo vamos a esperar. Vamos a orar juntos esta hora. Gracias. Gracias, amada iglesia, por estar aquí. Vamos a pedirle al Señor esta hora. Oremos. Padre celestial, vivimos ante un mundo colapsado por el pecado, por la violencia, por el dolor, por la muerte. Pero Señor, tenemos también una iglesia que tiene una esperanza de que pronto Jesús va a volver. Pero Señor, no queremos ser ese grupo insensato que solamente estamos viviendo una vida religiosa para cumplir ritos y ceremonias. Queremos ser una iglesia, Señor. Queremos ser esas personas fervientes, llenas de tu poder, para decirle al mundo que Jesús viene pronto. Esta hora consagramos nuestra vida a ti. Bendice a estos hermanos nuestros, Señor. Pon en ellos tu Santo Espíritu. Bendice a los matrimonios. Bendice, Señor, a los jóvenes, a los hijos. Querido Padre, que podamos ser una iglesia que te represente ante el mundo que no te conoce. Querido Padre, ayúdanos a prepararnos cada día para que cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo, podamos levantar nuestras manos y decir: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, nos consagramos a ti en esta hora. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo al que está cerca de ti. Dios les bendiga. Feliz sábado para todos.